Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad. Bienvenidos sean todos ustedes aquí presentes también y que Dios les siga bendiciendo en esa solicitud de seguir escudriñando la palabra de Dios, al igual que aquellos que nos acompañan en sus hogares, esperando que estén con bienestar también y continúen estudiando a sí mismo en la palabra de Dios. Una vez más, que Dios les bendiga, y también nuestra hermana Magali, que ya está con bienestar aquí con nosotros, ¿verdad? Después de su operación, que Dios les siga recuperando en nuestro deseo también, y bueno, Rick también, que sufrió un accidente en el trabajo, gracias a Dios no fue nada grave. Amén. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 30, versículos del 1 al 10. In the book of Exodus, chapter 30, verses 1 through 10. Éxodo 30, del 1 al 10, hablando del altar del incienso, the altar of incense. Dice así, Éxodo 30, del 1 al 10. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará a Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Vamos a ir a Dios en oración para implorarle su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido congregarnos como iglesia tuya para llevarte a cabo esta alabanza espiritual, esperando ser agradables ante todo, Señor. Pedimos en esta mañana también que sigas estando entre nosotros como invitado número 1 y que podamos seguir dando esta alabanza espiritual, Señor. Sé con nuestros hermanos que no pudieron estar entre nosotros, tú sabes sus causas. Sígueles ayudando donde quiera que estén. Si es que están enfermos, recupérales y dales el alivio necesario, en especial a nuestra hermana Sánchez. Síguela fortaleciendo, Señor, y dándole ese alivio en sus malestares. A nuestra hermana Victoria también, síguela fortaleciendo, hermana Elizabeth, hermana Denise, a nuestra hermana Isabel, y en fin a todos aquellos que siguen enfermos, sígueles fortaleciendo, Señor, para que sigan adelante, caminando de la manera que a ti te agrada, más que todo en el Espíritu, Señor, al igual que cada uno de nosotros. Síguenos dando esa fuerza espiritual para seguir peleando la buena batalla de la fe, Señor, y no desanimarnos, venga lo que venga y pase lo que pase, Señor. En esta mañana también pido que me des palabras fáciles para exponer tu Evangelio, que todos salgamos edificados y listos y dispuestos para seguir predicando de tu palabra al mundo que todavía no te ha conocido, Señor.
Sea con nuestros líderes, en especial nuestro presidente, para que haga decisiones sabias ante esta nación y podamos seguir con esta libertad de alabarte en la manera que tú lo deseas, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te imploramos. Amén. En esta mañana, hermanos y amigos, hablaremos de este altar del incienso. No era tan grande, hermanos. El altar del incienso era un mueble que medía aproximadamente 1,5 pies de ancho. Un codo era pues, más o menos de aquí a aquí, ¿verdad? So, 1.5 foot, right? También por 1,5 pies de largo, por 3 pies de alto. Era de madera de acacia, revestida con oro, como leíamos. Tenía 4 cuernos también, hermanos, en las 4 esquinas, una cornisa de oro que retenía las brasas para que no se cayesen. Tenía también 4 anillos de oro por donde pasaban las varas con que era cargado. En este altar se colocaba en las mañanas, dice, y en las tardes fuego del altar del holocausto. Se sacaba el fuego de allí y se traía, hermanos, sobre el fuego se colocaba un incienso para que estuviese quemándose constantemente delante del Señor. Eso era ese humo, ese olor, ¿verdad?, que salía del incienso quemado. No se podía ofrecer sobre él sacrificios ni ofrendas de ningún tipo. No era para matar corderitos, ni cabritos, ni nada, hermanos, ¿verdad? No era para libación, derramamiento de sangre, ni quemar nada. Este altar estaba en el lugar santo, junto al velo que separaba el lugar santo del Santísimo, entre el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Estaba en medio ahí del candelabro y la mesa de los panes de la proposición, antes de entrar al lugar santísimo, que era el lugar más sagrado. ¿Cuál era esta función, hermanos y amigos, de este altar del incienso? El altar del incienso no debe confundirse con el altar del holocausto. Otra vez repito, el altar del holocausto se encontraba en el atrio, esto es, fuera del tabernáculo, afuera de la tienda, ¿verdad? Mientras que el altar del incienso, esta cajita, 1,5 metros por 3 de alto, se encontraba dentro del tabernáculo. El altar del holocausto estaba revestido de bronce, si nos acordamos. El altar del incienso era revestido de oro, ¿verdad?, oro puro. Cada mañana y cada tarde, como leíamos, se colocaba sobre él fuego tomado del altar del holocausto, y sobre este fuego se colocaba un incienso especial que Dios había ordenado. Debía arder delante de Dios día y noche. Cuando se entraba al tabernáculo, luego esa fragancia del incienso, como de haber olido, hermanos, nos imaginamos que muy bonito, porque pues era una composición que Dios les pidió, y todo lo que viene de Dios es algo excepcional, ¿verdad? Nosotros a veces ponemos esos, los que tenemos los desodorantes de ahí, y de repente huele a esto y al otro, pero nunca ninguno de estos desodorantes que ponemos, hermanos, se compararía a la composición que Dios puso, que Dios le dio a Moisés y a Aarón. Mañana y tarde debía arder, de día y de noche, perdón. El incienso que ardía sobre este altar era una mezcla muy especial de 4 gomas aromáticas. Una de ellas era estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Tenía que ser hecho de partes iguales, 1/4 parte de cada una de ellas es lo que Dios decía, 1/4 each of those aromatic scents, scents. Lo que el altar del incienso representa, hermanos, esta era la función, quemar incienso, que hubiera ese olor al entrar al tabernáculo. Antes de llegar al lugar santísimo, entraban los sacerdotes y luego el sumo sacerdote al lugar santísimo, y ya olía a esta aroma que Dios quería y no debía de faltar.
Pero ¿qué representa este incienso de este altar? Vamos a ver, hermanos, que representa la oración del pueblo de Dios. The prayer of the people of God. That's what it represents, the prayers. David dijo, hermanos, en Salmos 141:2, en Book of Psalms 141:2, dice estas palabras. Salmos 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como que, como el incienso. Esto es lo que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Esto es lo que representaba, de manera que David comparaba sus oraciones al incienso que se quemaba en el altar. Él conocía acerca de esto. Él sabía de qué se trataba la adoración a Dios en aquel tiempo. Y, hermanos, envolvía este altar del incienso en aquel tiempo. De Zacarías también, ¿se acuerdan? El padre de Juan el Bautista, Zachariah, John the Baptist's father. Se dice ahí en Lucas 1:9-10, in the book of Luke chapter 1 verses 9 and 10. Lucas 1:9-10 dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, él era sacerdote, si se acuerdan, le tocó en suerte ofrecer, dice, el incienso, se turnaba. En este caso le había tocado a Zacarías, padre de Juan el Bautista, entrando, dice, en el santuario del Señor, en el lugar santo nada más. Y toda la multitud del pueblo, fíjense lo que hacía. Todos los demás del pueblo, dice, estaba fuera del tabernáculo, orando a la hora del incienso. ¿Ven ustedes ahí? De manera que en tiempo de Zacarías el incienso estaba asociado con las oraciones. Cuando se quemaba el incienso, el pueblo israelita sabía: este es tiempo de orar. Este es tiempo de oración. Es tiempo de consagrarnos a Dios, porque ese incienso se está quemando. Hoy en nuestros días, claro, hermanos, en nuestra alabanza espiritual, ustedes ya no ven aquí que tenemos incienso, ¿verdad? De ninguna manera. En el Nuevo Testamento ya no encontramos este mandamiento de quemar incienso. Ya no lo hacemos. Algunas religiones todavía siguen practicando el quemar incienso. A veces hasta traen unas vasijas y ahí va el sacerdote pasando y echando humo, ¿verdad? Hoy en nuestros días ya no tenemos que hacerlo. En Apocalipsis, si ustedes ven, hermanos, Apocalipsis 8, 3 y 4, en the book of Revelation, chapter 8, verses 3 and 4, Apocalipsis 8, 3 y 4, leemos estas palabras: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones ¿de quiénes? De los santos. De manera que hay una asociación muy íntima entre el incienso del altar y las oraciones del pueblo de Dios. Ahora nosotros, como su iglesia, cuando hacemos oración también, hermanos, suben como ese incienso del Antiguo Testamento hacia Dios. Las oraciones de los santos. La palabra santo es simplemente apartado para el servicio de Dios. El que viene a ser bautizado para el perdón de sus pecados viene a ser hecho un santo de Dios. No es designado santo la persona por un grupo de hombres. Ahora esta persona ya califica para ser santo, como algunas religiones lo hacen. Tienen un concilio y dicen: ya califica este hombre para ser beatificado, le llaman, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que cuando tú eres bautizado, vienes a ser un hijo adoptivo o adoptiva de Dios. En las aguas del bautismo, Dios te santifica, te aparta, te perdona tus pecados y ya puedes orarle a Él, porque ya tienes el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que traduce las oraciones. Cuando tú eres bautizado o bautizada, Dios te lo da. So ya puedes hablarle a Dios, ya puedes hablar con Él, ya puedes orar con Él. So, esto representa, hermanos, las oraciones, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios. Ahora nosotros como iglesia, lo leemos aquí también en Apocalipsis. El componente también, hermanos, del incienso. ¿De qué se componía este incienso? ¿Right? Eran 4 partes iguales de, como decía yo, estaque, uña aromática, gálbano e incienso puro. Pero realmente, hermanos, aunque ustedes investiguen en el internet, no sabemos exactamente qué eran estas especias aromáticas en sí. Se nos dan nombres, pero no hay realmente algo con que las podemos relacionar. ¿Qué olería? Nos preguntamos. Me imagino otra vez, todo lo que viene de Dios es perfecto, ¿right? Y qué bonito aroma. Me imagino que a las hermanas les gustaría ponerlo en sus hogares también, ¿verdad? Y ahí está el asunto. Nadie más del pueblo israelita podía usar estas 4 especias, ¿verdad? Y usarlas en su hogar y quemar incienso, porque era prohibido, era algo muy sagrado. Y si te pescaban, como dice el dicho, ¿verdad?, el pueblo israelita, eras traído a las autoridades, podemos decir, ¿verdad?, del pueblo israelita. No se podía, hermanos, hacer esto como individuo. Era algo muy especial solamente para el sacerdote que podía hacer. Estas especias aromáticas tenían que ser de partes iguales, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. No se permitía que hubiese más de una que de otra. Dios siempre ha sido muy específico. ¡Ay, me pasé, le eché el doble de esta! ¿O le eché un tercio más de esta? No. Igualitas partes, ¿right? La oración del cristiano también debe de tener 4 elementos. Si lo ponemos ahora en nuestras vidas como cristianos, la oración, que es el incienso que llega a Dios, ¿right?, tiene que tener 4 elementos también importantes a fin de que suba como un incienso suave delante del Señor. ¿Cuáles son estos 4 elementos de que se compone la oración? Número 1, tiene que estar presente adoración. Cuando uno ora a Dios, también tiene que haber un componente de adoración. No es nada más una simple plática. Es por eso que la tenemos que tomar muy en serio cuando pasamos aquí, cuando alguien viene, un hermano, a llevar la oración por todos, ¿right? Tiene que haber adoración. No es para impresionar a nadie. Mira, vamos hermano, ahora bien, bonito que eres, hermano, mira, nomás óigalo. No es para impresionar a nadie, primeramente, pero también no es una plática común. No lo hagamos como si estuviéramos hablando con el mundo nada más, ¿verdad? Muy diferente, no es nada más una simple plática, tomando muy en serio. Estamos adorando a Dios primeramente. Debe también de tener este otro elemento, número 2, confesión, y no es en orden de importancia, de ninguna manera, ¿verdad? Confesión, ¿cómo que confesión? ¿Verdad? Confesarle al hombre tus pecados, no, declarando que no somos dignos de ser hijos de Él, confesando eso ante Dios. No somos dignos, Señor, de estar aquí presentes, pero gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo muriendo en la cruz, ¿verdad? Especialmente cuando hacemos las oraciones por la cena del Señor, los elementos que componen la cena del Señor. Más todavía, entender estos elementos de adoración, de confesión. Intercesión también debe de haber como otro elemento de nuestras oraciones. Intercesión. ¿Y quién es el que intercede? Pues Cristo debe de ser el intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres. Y la oración, en la oración que hacemos no se menciona a Cristo. Imagínense, hermanos. Hemos ido a ciertos eventos y a veces traen a una persona a hacer una oración antes de que empiece, ciertos deportivos, ¿verdad? Y traen a la persona y según hace la oración, la benedicción le llaman, ¿verdad? Y al último no se menciona nada de Cristo, ni siquiera en la oración, ni en el principio, ni en el final, ni en medio de la oración. Nada que ver con Cristo. Si no
tomas, ¿verdad?, esta oportunidad de mencionar a Cristo como el intercesor, entonces ¿cómo puedes platicar con Dios? Tiene que ser mencionado el nombre de Cristo. Siempre lo hacemos, siempre terminamos nuestras oraciones en el nombre ¿de quién? De Cristo Jesús. Acordemos que le estamos orando a Dios primeramente, pero por el medio de quién? De Cristo Jesús. Padre nuestro, estamos diciendo, que estás en los cielos. Le estamos orando a Dios por el intercesor Cristo Jesús, el medio intercesor. Y finalmente, hermanos, debe de haber adoración, confesión, intercesión. Finalmente, número 4, debe de haber también súplica. Súplica. Que tenga misericordia Dios de nosotros, implorar su misericordia. Si vemos las oraciones de David, cuando las leemos, había bastante súplica, ¿no? Sí. Que también haya en nuestras oraciones, hermanos, súplica, entendiendo que tenemos que humillarnos ante nuestro Padre Celestial. Más cuando estamos reunidos como iglesia, estoy hablando. Ya en lo privado, hermanos, pues hay, ¿verdad? Tienen que haber estos elementos también, claro. Pero ahí sea uno directamente abriendo el corazón a ¿quién? A Dios. A Dios uno a uno en tu hogar. ¿Quieres hincarte? Amén. No es pecado hincarte ante Dios para orar. Aquí, claro, hacemos siempre, les pedimos a los hermanos, ya sea que puestos de pie, los que puedan hacerlo, quieran hacerlo. Si alguien quiere arrodillarse, amén, no lo vamos a juzgar, pero no vamos a imponer. Hermanos, arrodíllense por favor, porque Pablo dijo que todos deben de doblar sus rodillas, y en las congregaciones, ¿verdad?, que le enfaticen, y llega uno a estar hincado de la iglesia de Cristo. Yo no me voy a ofender ni me voy a asustar, hermanos, y no voy a causar tampoco ninguna perturbación cuando somos visitantes. Pero el asunto es, hermanos, que hay estos 4 componentes en nuestras oraciones: adoración, confesión, intercesión y súplica, y que le demos la importancia igual a cada uno de ellos. Así como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, había el mismo porcentaje ante Dios, hermanos. Sabemos que no le podemos esconder nada tampoco. Número 4, hermanos, punto número 4, el incienso solamente subía como olor agradable, fíjense, muy importante, cuando era quemado por el fuego del altar. No lo podían prender por sí mismo. No podían empezar un nuevo fuego con el incienso. El mandamiento era: traigan ese fuego del altar del holocausto, sáquenle esas brasitas, sáquenlas de ahí y pónganlas ya acá al incienso. Ya tenía que estar ardiendo ese fuego del holocausto para acá, para el incienso. Era un mandamiento. Aquella mezcla cuádruple no soltaba su fragancia hasta que empezaba a arder con el fuego del altar. Ahí empezaba a quemarse, ahí empezaba a salir ese olor fragante, ahí empezaba a soltar su aroma que tenía que consumirse. Así también en la oración, hermanos. Si nos ponemos a pensar, aplicarlo esto a nosotros hoy como iglesia del Señor, nosotros podremos reunir quizás los elementos que se requieren en la oración que mencionamos: adorar, confesar, interceder y suplicar. Pero si estos elementos no son encendidos con el fuego del fervor que produce también, hermanos, en nosotros el Espíritu Santo, tenemos que orar con el Espíritu, right? Y también con ¿qué dice la palabra de Dios? Con el entendimiento. Tiene que estar el Espíritu envuelto. Es por eso que uno que no es bautizado, que no es miembro del cuerpo de Cristo, no podemos pasarlo aquí a que haga oración. No podemos. No debemos. Porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo, hermanos, esa oración sería fría, sería mecánica, sin satisfacción, mero formulismo, nada más, sin vida, tal y como lo vimos, como les digo, en estos eventos. Se oye la oración y no sentimos nada realmente, ¿verdad?
Según el testimonio que el Padre le dio a Juan el Bautista, ¿qué dice en Mateo 3:11? ¿Cuál era la diferencia del bautismo de Cristo? ¿Verdad? What was the difference in Jesus' baptism? Matthew 3:11, Mateo 3:11, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Y sabemos que los apóstoles, cuando empezaron a predicar en aquel día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando se les aparecen lenguas como de fuego y empiezan a hablar en diferentes lenguajes humanos, no eran lenguas angelicales, eran lenguas que eran conocidas por los que estaban allí presentes. Ese era el asombramiento de las personas. ¿Cómo nos estamos oyendo en nuestras lenguas natales? Eran lenguas angelicales. En la palabra de Dios realmente no hay un ejemplo de que alguien habló lenguas angelicales. Pablo decía: si yo hablase lenguas angelicales y humanas, pero no tengo amor, dice, pues de nada me sirve. Sería como címbalo que retiñe. Pero no está diciendo Pablo que él hablaba lenguas angelicales. El mundo religioso a veces lo transgiversa y hace sus propios, en fin, hermanos, propias interpretaciones. Pero hablando de este bautismo del Espíritu Santo y fuego, los apóstoles fueron bautizados de esta manera por el Espíritu Santo y hablaron de la palabra de Dios y predicaron el Evangelio de salvación. Pedro, como su líder, puesto por Cristo, usando las llaves del reino allí las usó. De Cristo, ¿qué nos dice Hebreos 5:7? Hebrews 5:7. Hebreos 5:7 dice el autor de Hebreos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, fíjense lo que está diciendo, de Cristo en su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de ¿qué? De su temor reverente. Esto es de Cristo. Cuando él hablaba, estaba hablando de las oraciones de Cristo, muy específico en la oración antes también, en el Getsemaní. Su sudor era como ¿qué? Grandes gotas de sangre, como gotas de sangre. Con gran clamor y lágrimas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani, en el arameo. Nos imaginamos, hermanos, ese clamor, gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Dice que fue oído a causa de su temor reverente. Reverent fear. Cuando tenemos temor a Dios, hermanos, de esta manera reverente, oramos de esta manera. ¿Cómo oramos, hermanos? Nos preguntamos. A veces tomamos a la oración, hermanos, muy a la ligera, ¿verdad? Como que esto, ¿no? Ya hasta la memorizamos y que salga del corazón, que salga con ese temor reverente, como ese incienso que Dios espera oler. Acuérdense, Dios quiere oler este incienso. Se nos olvida esto, ¿verdad? Olor fragante a Dios. Ojalá que siempre lo tomemos muy en serio también, hermanos, así como se tomaba muy en serio en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esto nos habla del fuego, del ardor con que Cristo oraba. Cuando nos dice ahí en Hebreos 5:7 que la frase ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿saben qué contiene? ¿Qué idea contiene? Se estiró de estirarse Cristo hasta el límite de su extensión, como cuando estiramos una liga hasta que, ¿verdad?, el límite antes de que se rompa la liga, lo más que se pueda estirar esa liga. Es lo que implica eso.
Cristo se estiró hasta el límite de su extensión. No se pudo estirar más. Se abrió todo de corazón ante su Padre Celestial también. Así también debemos nosotros abrirnos de corazón de esta manera. Estirémonos en humildad. Así como la oración del publicano, ¿verdad? No quería ni levantar, dice que en la vista sé propicio a mi pecador. Es lo que dice el publicano. El otro fariseo, no sé cómo esta persona, este publicano, yo ayuno 2 veces al día o 3 veces al día, hago limosnas y en fin, de baños de pureza, dice el mundo, ¿verdad? Y así están muchos en nuestros días y nada más los oímos, otra vez están los baños de pureza. Ojalá que nuestras oraciones, hermanos, sean todo lo opuesto. Estirémonos en humildad también, como ese publicano. Que fuese esa la intensidad, hermanos, de nuestras oraciones, como la de Cristo, con temor reverente, dice, temor reverente. Que nos estiremos hasta el máximo en ese fervor. Así como los instrumentos de música, las guitarras a veces. Si las cuerdas están todas flojas, hermano, pues le vas a hacer así y no va a salir nada. Tiene que estar estirada la cuerda de la guitarra o del violín para que produzca, ¿verdad? Ahora sí las afinamos y todo. Nuestras oraciones también así, hermanos, ojalá que sean también que nos estiremos hasta el límite de nuestra extensión, así como lo hizo Cristo cada vez que oraba a su Padre. Número 5. El incienso ardía, hermanos y amigos, simultáneamente con la luz del candelabro, un punto muy importante. Cuando se prendía, hermanos, el incienso también se tenía que echar aceite. Cuando el sacerdote entraba cada mañana a poner incienso en el altar, él también limpiaba las lámparas del candelabro donde iba a echar ese aceite, ¿verdad? Para que estuviesen ardiendo. De tal manera que mientras se quemaba el incienso en el altar, las lámparas también ardían con nuevo aceite. Entonces eran dos cosas, no nada más prende el incienso y que arda, ella también, no te olvides echarle aceite a las lámparas para que siga brillando, ¿verdad? Con aceite nuevo. La misma operación se hacía también en la tarde, era la mañana y en la tarde. El sacerdote entraba al altar con 2 fines: poner fuego en el incienso en el altar y colocar nuevo aceite en la lámpara para que ardiese continuamente. 2 cosas muy importantes. No podía el incienso arder en la oscuridad, llenarse todo el tabernáculo de humo y no había luz de la lámpara. No funcionaba así. Dios quería que siempre hubiese luz y que siempre hubiese incienso. ¿Ven ustedes? Así también, hermanos, es la vida cristiana. ¿Qué aplicación podemos tomar? Mientras nos elevamos como fragancia a Dios por medio de la oración, nuestras vidas también empiezan a brillar con más fuerza. Entre más somos hombres y mujeres de oración, nuestra vida brilla más nos acercamos a Dios. Y se nos olvida esto, que tenemos que ir a Dios en oración, tenemos que hablar con Dios, más todavía. No lo hacemos. Soy culpable de eso y imagino que todos aquí, ¿verdad?, somos culpables de eso. No lo hacemos. Estamos muy ocupados, el mundo, en el trabajo, en las actividades, etcétera, etcétera. ¿Y la oración qué? Muy apenas una oración antes de comer, y eso rápido porque ya tengo un hambre que qué bárbaro. Ahí vamos a demostrar, hermanos, qué tanto brilla nuestra vida espiritual, ¿verdad? A veces también aquí venimos, hermanos, especialmente estoy hablando de los varones porque tenemos más responsabilidad como hombres. Venimos a la carrera, hermanos, de esto y lo otro, nos preparamos y queremos venir a hacer oraciones. Queremos llevar especialmente otra vez las de la cena del Señor, tan sagradas que deben de ser. Y no nos preparamos, o ya acá están los pleitos en el hogar.
y no nos preparamos desde el día anterior. Ojalá, hermanos, que nos preparemos, que salgamos no a la carrera de nuestro hogar, especialmente en el día del Señor, cuando venimos a alabar a Dios, que sea una preparación total, no nada más individual, sino familiar, para que Dios se agrade también de este incienso. Si nuestras vidas, hermanos, no alumbran con la intensidad con que debiera, es porque también el incienso de la oración no está ardiendo en el altar. Acordémonos de eso. Nos falta más orar como familia. Número 6, hermanos, también el incienso al quemarse era algo que ascendía, ¿verdad? Cuando se quema algo, el humo asciende. Lo vimos ahí, ¿verdad? Desgraciadamente con Gianni Calimos. Hay unos que tomaron video. Dice mi suegra, ay, pero ¿por qué se tardaron tanto los bomberos si lo hubieran acabado? Cuando está la bombadera así, por más agua que le echen a veces no. Y se veía, con las mangueronas y todo, pero el fuego es tremendo, se lo sabe. Y arrasa lo que sea, más si es madera, vuela. El incienso al quemarse era también algo que ascendía, y el humo sube. El humo no baja, el humo sube, ¿verdad? Por más que lo quieras detener para abajo, agarrar para arriba. La oración también es algo que empieza con la postración de la persona, la humillación ante la infinita majestad de Dios. Reconocer que tú eres el Todopoderoso. No como ese astronauta que dijo, ¿verdad? Que al ver esto, ¿verdad? Que lo que hemos hecho, me siento yo muy grande. Humíllate, astronauta. Me siento muy grande porque a lo que ha llegado el hombre. Humíllate, ciencia, no seas insensato. Les mandar el video, ¿verdad? O la foto más reciente de que han tomado, donde está una parte, nada, y dice año 0 abajo, ¿verdad? 0 year, oh, that's Big Bang Theory right there, la Big Bang ahí. Y luego ya pues unas burbujitas, ¿verdad? Burbujas de color medio violeta, donde empiezan las galaxias, y luego ya lo demás, pues, cuando ya están formadas. ¿Y quién sabe cuántos millones o billones de años le ponen ahí? Este es el año, quién sabe qué tantos billones, y este es el otro billones acá. Y acá, pero la importancia de Dios, el año 0. Ahí empezó todo. Ahí empezó el año 0, por favor. ¿Y quién hizo que explotara? Fue lo que les pregunté, ¿verdad? ¿Quién hizo que explotara esa Big Bang? ¿O de dónde salió la explosión? Dios está antes del año 0 también, siempre ha existido. Antes del año 0. Dios es infinito. Y ningún telescopio nos va a tomar fotos del año antes del 0. Por más que le sigan nomás tomando fotos, va a llegar a un límite a ese web telescopio y ya no va a poder tomar más fotos, porque es tan así lo infinito que el hombre no va a poder llegar, y mucho menos al tercer cielo, ¿verdad? Solamente por medio de Cristo Jesús puede llegar al tercer cielo. Y en esta mañana, amigo, amiga, te invitamos. No es solo la oración la que asciende, sino la persona misma también que la ofrece, se va levantando y levantando y levantando. Entre más oramos, más humo sale, ¿verdad? Más humo sale. Y no es de fuego, ¿verdad? Que está quemando algo, sino es el incienso de olor grato a Dios. Y más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a Dios. Un filósofo de la antigüedad se refirió a la oración como al vuelo que hace el alma solitaria hacia la presencia del único Dios. Así lo veía él, ¿verdad? El vuelo que hace el alma solitaria hacia la presencia del único Dios. Pero según el autor de Eclesiastés, en Eclesiastés 12:7, estamos terminando, Eclesiastes 12:7, cuando habla, hermanos, que la persona muere, dice, el espíritu que vuelve a Dios que lo dio. El espíritu sube a Dios que lo dio. Así también cuando somos consumidos por el fuego de la oración, nuestra alma asciende a la presencia misma del Señor. Ya sabemos que Dios está en todas partes, es omnipresente, pero estamos hablando de ese incienso que sube, así como le decía el libro de Apocalipsis.
Las oraciones de quienes, de los santos. Imagínense, ahí hermanos llega a ese incensario de oro en el cielo. Ahí están las oraciones de los santos. Wow. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Y todo por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no sucediera nada, hermanos. Gracias, Dios, por mandar a tu Santo Espíritu. Gracias porque somos y llegamos a ser el templo del Espíritu Santo cuando somos bautizados. Si no has sido bautizado, no tienes tú el Espíritu de Dios. Si tú pensaste que antes de ser bautizado o bautizada tenías ya el Espíritu de Dios, ¿para qué te bautizaste? Ya lo tienes. El Espíritu de Dios no llega a tu vida, no llegas a ser el templo del Espíritu Santo a menos que seas lavado en las aguas del bautismo, a menos que seas perdonado por medio de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. A manera de resumen, el altar del incienso representaba las oraciones del pueblo de Dios. Las oraciones del pueblo de Dios deben contener 4 ingredientes que son muy importantes. Decíamos adoración, confesión, intercesión y súplica. Para que el incienso soltase su fragancia tenía que ser ¿qué? Quemado. Si no había fuego no podía quemarse, no podía oler. Así también la oración del cristiano, para que realmente sea una fragancia a Dios, debe de tener el fuego del fervor del Espíritu Santo. El incienso ardía en el altar mientras las lámparas del candelabro iluminaban. De la misma forma el cristiano mientras ora, acordémonos que estamos brillando. Y por último el incienso subía a la presencia de Dios. También el cristiano cuando ora, podemos decir, subimos a la presencia de Dios. En esta mañana, amigo, amiga, ¿no quieres tú también tener este gran privilegio de tener este Espíritu Santo en tu vida, que pueda guiarte, que pueda traducir estas oraciones que tú quieres hacer ante Dios? Te invitamos para que Dios te adopte como su hijo o como su hija adoptivo o adoptiva. Hoy en esta mañana, si tú quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados y comenzar una vida nueva en Cristo, hoy es el día de salvación. Dice 2 Corintios 6:2, 2 Corinthians 6:2. Hoy es el día, si tú lo deseas así. Vamos a entonar un himno de invitación, puesto de pie los que podamos hacerlo así. Si hubiese alguien esta mañana que quisiera ser bautizado, puede pasar mientras entonamos este himno. Que Dios les bendiga. God bless you all.